Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En estos tiempos, pues están levantando acontecimientos muy graves. Por eso están proliferando a través de Internet, pues mensajes escatológicos, es decir, de los últimos días, de Apocalipsis, profecías de Daniel. Y por supuesto, tenemos que conocer muy bien toda la palabra de Dios, es necesaria, ¿verdad? Pero tampoco podemos quedarnos solo pensando y elucubrando que cuándo será el fin. En Mateo 24:14 habla claramente que cuando sea proclamado este evangelio a todas las naciones, entonces volverá al fin. Cristo volverá en su segunda venida. Él vendrá como rey, como juez. Y Él reinará eternamente y nosotros con Él por su gracia. Por eso hay una gran población, millones de personas que ni una vez todavía han escuchado que Jesús es el Cristo. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar, porque es el deseo de Dios. Lo otro, por supuesto, está en manos de Dios y se cumplirá. Pero no tenemos tiempo que perder. Y es lo que ocurre en Hechos 1:11. Cuando Cristo resucitado asciende al cielo, pues los discípulos están mirando ahí las nubes, ¿no? Y aparecen dos varones, dos ángeles, y dicen, pero varones galileos, ¿qué hacéis mirando los cielos? Este Cristo volverá. Pero ahora ir a Jerusalén como os ha mandado. Tenemos que proclamar el Evangelio a todo el mundo. Y es así, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que la evangelización es algo que no tiene nada que ver conmigo. Lo sentimos así. Por eso, en este pasaje, vemos el llamado de Moisés. Dios, por su gracia, llamó a Moisés. ¿Para qué? Para que predicara el Evangelio. Para que restaurara el Evangelio a su pueblo, que era esclavo. Para que fuera liberado. Para que lo llevara a Canaán, esa tierra que fluye leche y miel. Y en este tiempo, también, Dios, por su gracia, nos está llamando. Por eso hay cosas importantes que tenemos que estar mirando a través de la palabra. Versículo 7. He visto la aflicción de mi pueblo. Y ahí es donde nos direcciona Dios. Que miremos la aflicción de las personas que están a nuestro alrededor. Ellos estaban subyugados por Egipto. Egipto era un gran imperio glorioso, con muchas cosas buenas. Pero era un imperio con esa cultura de la oscuridad, con ese trasfondo de oscuridad. Porque estaba basado en la idolatría, ¿verdad? Tenían ídolos de todos los tamaños, colores. Y por supuesto eso estaba dando desastres. ¿Cuál era el fruto de los imperios idólatras? Guerras, esclavitud, destrucción. Y es lo que estaba globalizándose a través de Egipto. Y es exactamente lo que está pasando ahora. Bueno, ahora no se hacen esclavos físicos, bueno, que también hay. Pero sobre todo esos imperios están esclavizando económicamente a otras naciones. Pero también con esa cultura de oscuridad están totalmente trayendo guerras y desastres. Pues es muy importante como evangelistas que estemos viendo realmente esa realidad, que no sea ajena a nosotros. Hay que ver lo que está pasando a nuestro alrededor y entender la razón. Solo a través de la Biblia lo podemos entender. ¿Y cómo estaba viviendo el pueblo de Dios, Israel? Esclavos. Sorprendente. Ese es el mayor problema. Eran esclavos de Egipto. Egipto representa el mundo. Y muchas iglesias están siendo totalmente atrapadas por la cultura del mundo. Pero lo peor es que eran esclavos de Satanás. Ese era el verdadero problema. Por eso cuando fueron liberados, el Señor tuvo que hacer que 40 años pasaran por Egipto. ¿Por qué? Bueno, eran libres de esa esclavitud física, pero no eran libres de esa esclavitud espiritual. Y eso es el verdadero problema. Por eso habían caído totalmente en una religión.
Cuando llegaron a Egipto, bueno, José era gobernador, ¿verdad? Por eso Faraón les dio una gran tierra, el delta del Nilo, la tierra de Gosén. Era un sitio fértil en abundancia. Por eso allí sembraban, cosechaban fácilmente, se reproducían, crecieron de manera exponencial. Todo era abundancia. Y ese es el peligro de los creyentes. Por supuesto, la abundancia no es nada malo por sí, ¿verdad? El problema es que cuando todo nos va bien, dejamos de aferrarnos a Cristo. Poco a poco. Empezamos a aferrarnos sin darnos cuenta en otras cosas. Vamos perdiendo el pacto. Nos vamos secando espiritualmente. Nos hacemos religiosos en el sentido de que queremos hacer todo por nuestra fuerza, lo hacemos todo por costumbre. Y es lo que le pasó exactamente al pueblo de Israel. Por eso ya ni siquiera entendían el pecado original. Bueno, entonces, ¿por qué tenía que venir Cristo si no hay pecado original? Por supuesto, ya Satanás era un cuento, ¿no? Pero la palabra nos explica de Satanás y cómo obra. Y por supuesto, también el final. Ellos realmente pensaban que Dios era su Dios, solo para ellos. Un malentendimiento. Y el Mesías iba a ser un guerrero físico, que estaría peleando físicamente con sus enemigos. Era un malentendimiento total. Y ellos tenían esa ideología del pueblo escogido. Por supuesto, inicialmente Dios llamó a Abraham, levantó el pueblo, porque Cristo tenía que venir a través de un pueblo, de manera humana, ¿verdad? Pero este evangelio es para todos, se lo dijo Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Pero si caemos en religión, nos pasa exactamente igual. Yo soy salvo, voy a la iglesia. Los no creyentes, esos son pecadores, los juzgo. No tengo ningún corazón de misericordia, porque estoy duro espiritualmente, tengo un corazón de piedra. Y llevo, sin darme cuenta, una doble vida. Hay que salir de ahí. Por eso, desgraciadamente, muchas iglesias están exactamente en esa situación. Veía un vídeo, una mujer que decía, pues que estaba muerta, se tiraba en el piso, que para que le resucitaran, era la pastora, había que darle dinero. Es algo extraño, ¿no? Pero lo peor es que la gente, por supuesto, con buen corazón pero engañada, pues pasaba toda la iglesia delante de ella y le tiraban dinero. Y cuando ya había mucho, pues entonces hacía así como si se resucitaba, ¿no? Por supuesto, ¿eso qué tiene que ver con el evangelio? ¿Qué tiene que ver con salvar las almas? Es un engaño, ¿verdad? Otra gran iglesia, gente que ama a Dios, una iglesia realmente influyente en el mundo entero. Pues entró en el templo una persona no muy bien vestida que estaba endemoniada. Y un pastor fue a él y se dio cuenta de su situación espiritual. Y oró en el nombre de Jesucristo. ¿Pero para qué oró? ¿Para sanarlo? ¿Para liberarlo? No. Para que se fuera de la iglesia. Lo tiró directamente. Bueno, igual no se dio cuenta, ¿no? Puede ser, por supuesto, un fallo, todos tenemos errores. Pero lo que quiero decir es que sin darnos cuenta, podemos estar en un estado que estamos perdiendo el evangelio, estamos perdiendo la misión. Y si la iglesia no está resplandeciendo el evangelio, entonces ¿quién lo va a hacer? Somos columna y baluarte de la verdad. Por eso hay que ver el campo. Y es lo primero que Dios le dijo a Moisés. Mira, he visto la aflicción de mi pueblo, Moisés, mira. Están sufriendo tus hermanos. Están totalmente en un gran dolor y sufrimiento. Y hay que salir de ahí, ¿verdad? Hay que salir. Por eso Dios nos está llamando ahora. A nosotros también. Y Él quiere enviarnos. Yo te enviaré. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Egipto de ese sufrimiento
Y Él nos ha puesto en nuestros campos. Allí hay muchas personas que están siendo esclavizadas por Satanás. Las tiene preparadas. Y hay que llevarlos a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Hay que predicar de Cristo, porque solo a través de Cristo las personas pueden salir de la maldición a la bendición, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, como dice en Juan 5:24. Por eso Dios nos está llamando. No hay que ponerse de lado, ¿no? Y pensar, bueno, esto no es para mí, ¿no? Dios nos está llamando. Y por supuesto, ¿cuál es el comienzo? ¿Qué es lo primero que Dios hizo con Moisés? ¿Qué es lo que Él quiere hacer primeramente en nuestras vidas? Versículo 5. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisa, tierra santa es. Hay que cambiar nuestra torre incorrecta, moldes, trampas. Hay que romper eso. Eso es quitar el calzado, salir totalmente de las heridas del pasado, del malentendimiento. Y hay que levantar la torre de Dios. Si estamos con nuestra torre incorrecta, no funciona nada. Por eso no es solucionar problemas, hay que ir al fundamento. Dios tiene y quiere primeramente para utilizarnos cambiar nuestra torre. Quita el calzado de tus pies. Quita todo engaño, es lo que quiere decir. ¿Qué engaño? Nuestro ambiente. ¿Cuál era el ambiente de Moisés? Estaba cómodo, allí en el desierto, tranquilo, ¿verdad? Un sitio apacible, minimalista. Y muchas veces estamos ahí con un ambiente que nos atrapa. Qué comoditos estamos, ¿verdad? Tenemos ya nuestra vida bien organizada, que no se mueva nada, ¿no? No podemos salir de la rutina, no queremos salir de nuestra zona de confort. Hay que salir de ahí. Porque Satanás a través del ambiente nos puede estar totalmente engañando. Y también del temor. ¿Qué temor tenía Moisés? Él tenía temor de que en cualquier momento llegaran los egipcios hasta allí, hasta Madián, y que lo mataran. Y muchos creyentes que estamos en Cristo y el verdadero amor echa fuera todo el temor, podemos estar con temores. Uy, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y qué le va a pasar a mis hijos? ¿Y qué va a pasar en mi matrimonio? Cristo consumó todo. Hay que salir de todo temor. Y también de los límites. Podemos estar engañados por los límites como Moisés. ¿Qué límites tenía Moisés? Era un pastor de ovejas. No eran ni suyas, eran de su suegro Jetro. Él se vería insignificante, ¿verdad? Podemos vernos insignificantes. Eso es un engaño de Satanás. Y además Moisés tenía 80 años, ya tenía edad. Yo, ¿cómo ya con esta edad? ¿Cómo Dios me va a utilizar? Eso es mi pensamiento. Eso es también pensamientos y límites que este Satanás que viene a hurtar, matar y destruir está poniendo en nuestras vidas. Por supuesto, en ese estado engañado no funciona, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo y viendo pasar la vida sufriendo innecesariamente. Por eso, quita el calzado de tus pies. Rompe esa torre incorrecta. Hay que levantar la torre de Cristo. Por eso cuando le dijo que fuera, él como tenía esa debilidad espiritual, versículo 11 dice, ¿quién soy yo para ir? ¿Quién? Yo no soy nada, no puedo nada. Hay que salir de esa torre incorrecta. Quita el calzado de tus pies. Pero ¿cómo salimos? ¿Cómo levantamos esa torre? Dios lo hace. Por eso Él, a través de esa zarza ardiente en el monte Horeb, hizo que Moisés se diera cuenta que había algo extraño, ¿verdad? Algo distinto. Y fue a buscar, ¿qué es esto? Esa zarza que no se consume. Y ahí Dios empezó a darle la palabra. Y la palabra realmente nos sana, es poderosa. Porque Moisés no conocía, aunque conocía como una teoría a Cristo, no lo conocía bien. Por eso dice, entonces, ¿cuál es tu nombre? Versículo 13. Y ahí el Señor dice, yo soy el que soy. Y la mejor manera
de cambiar nuestra torre es conocer correctamente, conforme a su palabra, a Dios. Bueno, lo conozco como una teoría. Era Moisés hasta entonces. Pero a través de ese tiempo de concentración en Horeb, el monte de Dios, allí, frente a esa zarza ardiente, que es una teofanía de Cristo preencarnado, era Cristo. Él pudo conocer mejor a Dios. Yo soy el que soy, el que existe por sí mismo, el eterno, el que no cambia, es decir, el que está contigo, el que obra, el que es fiel. Yo soy el que soy. Y Cristo tiene que ser nuestra vida. Cristo tiene que ser nuestro todo. Él es suficiente, completo, tiene que ser todas las cosas para nosotros. Por eso Cristo, en Juan, 7 veces, Él habla, yo soy. Ahí está, declarando que Él es Dios. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y tenemos que estar conforme a la palabra, no conforme a nuestro pensamiento. Hay que leer la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y ahí nos habla de Cristo, el gran yo soy. Esa es la manera. Todos los días entren en la palabra, mediten, lean, graben, proclamen la palabra de Dios. Concéntrese en la palabra, que es Cristo. Y podrán salir de esa torre incorrecta, de todo engaño, de toda debilidad espiritual. Y se levantará firme la roca de Dios, la roca, la torre de Cristo en nuestras vidas. Ese es el comienzo. De otra manera, no va a funcionar. ¿Qué es lo segundo? Si levantamos la torre de Dios, ahí empezaremos a ver el camino que Dios ya tiene preparado para nosotros. Hay que salir de nuestro camino. Todos tenemos nuestro camino, somos sinceros. Pero es lo que yo quiero, lo que yo pienso. Desastres. Ese es el resultado. Pero cuando cambio la torre y empiezo a orar, Dios me va a mostrar el camino. Y el camino de Dios es el camino de la bendición. Por eso versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Y cuando oramos, Él nos muestra el camino y Él está con nosotros porque estamos caminando en su camino. Y Él tiene todo preparado. Por eso dice, ve a los ancianos de Israel. Es lo primero, ya estaba el camino preparado. ¿Para qué? Para que restauraran el Evangelio, para que pusieran su fe en Cristo. Y si los ancianos restauran el Evangelio, iban a transmitir a todo el pueblo el Evangelio. Y es lo primero que tenemos que hacer, el movimiento de la palabra. Después ve a Faraón. Y eso significa hacer esa batalla espiritual. Tenemos que hacer esa batalla, no solo proclamar el Evangelio en nuestra región, hay que estar orando, quebrantando la oscuridad. Y en el versículo 19 dice que Dios sabía que Faraón iba a endurecer el corazón. Y a veces, aunque estamos orando, aunque estamos proclamando el Evangelio, hay oposición. Y parece que no pasa nada, pero Dios es soberano. Incluso eso, Dios tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de endurecer el corazón de Faraón? Levantar esos 10 desastres, quebrantar la idolatría. Los 10 desastres era estar destrozando toda la idolatría. Y si estamos orando con el pacto en nuestros campos, por nuestras familias, llega un horario que la obra de la oscuridad es quebrantada y se establece el reino de Dios. Ese es el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso dentro del camino de Dios está todo. ¿Por qué no nos funciona nada? Porque estamos en nuestro camino. Si cambio la torre, podré entrar por el camino. Ve porque yo estaré contigo. Versículo 21 y 22 dice que Dios iba a poner en el corazón de los egipcios que al salir les dieran alhajas de plata, alhajas de oro,
Es decir, la economía de la luz. Ya hay una economía de la luz que Dios tiene preparado para levantar la iglesia, para hacer las misiones, para transmitir el evangelio a la siguiente generación. Si estamos en ese camino, está todo lo que necesitemos para glorificar a Dios, para hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que tiene preparado también? Vemos en Éxodo 4, versículo 14, el discípulo. Él tiene esos discípulos en nuestros campos. Dios ya tenía preparado a Aarón, el hermano de Moisés. Era levita como él. Y él se iba a encontrar para juntos poder hacer la obra. Y Dios tiene esos discípulos preparados. ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué Dios no nos da la bendición del encuentro? ¿Sabéis por qué? Porque estamos en nuestro camino, ¿verdad? Por eso, muy importante, Dios nos está llamando ahora. Lo primero que Él quiere es que salgamos de esa torre, esas torres incorrectas. Hay que concentrarse en Cristo, experimentar a Cristo. En ese momento podré ver ese camino de bendiciones que Dios tiene preparado para salvar mi familia, para salvar mi campo. Ya está todo preparado, sin esfuerzo. Cuando entro ahí se levantan esas obras. ¿Y qué es lo tercero que podré disfrutar? Se levantarán respuestas y podré dejar pisadas para la siguiente generación. Pisadas que los llevarán a la vida. Si estoy separado de Dios, si estoy viviendo a mi manera, estoy dejando pisadas de destrucción. ¿Qué significa eso? Había un hombre que era alcohólico. No solo era alcohólico, cuando llegaba a casa, él golpeaba a su esposa. Hacía muy mal, la verdad. Y encima lo hacía delante de sus hijos, día tras día. Era algo, la verdad, un gran desastre, ¿verdad? Llegó un momento que este hombre murió. Su hijo creció, se casó, y llegó un momento que empezó a caer en el alcohol. Se hizo otra vez alcohólico, como su padre. ¿Y qué más le pasó? Empezó a golpear a su esposa como hacía su padre. ¿Por qué? Él siguió las pisadas de su padre. Por supuesto, eran pisadas de destrucción. Nosotros no podemos dejar esas pisadas a la siguiente generación. Tenemos que estar dejando las pisadas de la vida a través del Evangelio. Por eso el versículo 18 dice: nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y nosotros tenemos que salir de Egipto, el mundo, y allí en el desierto hacer sacrificio de sangre, Cristo. Hay que grabar a Cristo a nuestra siguiente generación, dejar esas pisadas de fe. Por eso Dios levantó los 10 milagros. Para el pueblo de Israel eran milagros. Para los egipcios eran desastres porque estaban rompiendo sus ídolos. Pero para el pueblo de Israel eran milagros de Dios que estaba con ellos. Era distinto, ¿verdad? Eso se grabó para las siguientes generaciones. Y también la Pascua. Al pintar esa sangre, pudieron ser liberados. Cristo. Por eso se quedó como una fiesta que se sigue celebrando cada año, ¿verdad? La Pascua. Eso son pisadas para la siguiente generación. Para que recordaran que Cristo es la respuesta. Y todos conocemos el milagro que se levantó yendo hacia la tierra de Canaán. Dios abrió en seco el mar Rojo y destrozó a sus enemigos. Eso quedó totalmente como un monumento de fe. Incluso ahora los no creyentes, ¿verdad? Ellos conocen de ese milagro. Y en el desierto, ¿qué les dio? El tabernáculo, la iglesia. Porque solo centrados en Cristo podían cruzar el desierto. Y solo dentro de Cristo podemos tener victoria en nuestra vida de fe. Por eso todo esto son pisadas para la siguiente generación. Para que ellos vean que solo en Cristo, aferrándose a Cristo, siguiendo la dirección de la evangelización, pueden tener respuesta. No podemos dejar nuestras pisadas de destrucción. Hay que dejar esas pisadas de fe, esas pisadas de vida en Cristo. Y por supuesto,
La conquista de Canaán, ¿verdad? Dios lo hizo como había prometido, ese lugar que fluye leche y miel, y eso representa la evangelización mundial. Si es lo que tenemos que estar transmitiendo a la siguiente generación, es el camino de la vida. Jesús el Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, en este día, Dios por su gracia nos está llamando. Les bendigo en el nombre de Jesucristo que podamos responder a ese llamado. Quita el calzado de tus pies. Deja de poner excusas. Que te des cuenta que tu estado actual es un engaño. Concéntrate en Cristo a través de la palabra. Deja que Cristo realmente sea el dueño de tu vida. Levanta esa torre de Cristo. Ahí empezarás a disfrutar del Evangelio y de la oración y podrás ver el camino exacto que Dios tiene para tu vida. Hay un camino, pero si no cambias tu estado espiritual, no lo ves. Y estás golpeándote innecesariamente por caminar por tu propio camino. Cuando entremos en el camino que Dios tiene, sin hacer nada, Dios ha preparado todo. Y se levantarán respuestas que serán pisadas de bendición para la siguiente generación. Por eso, ¿cuál es el comienzo del llamado? La zarza ardiente. ¿Quién es Cristo? Que tu comienzo sea Cristo. ¿Cuál es el proceso del llamado? El sacrificio de sangre, que es Cristo. Que tu proceso sea Cristo. ¿Cuál era el final? Canaán. ¿Quién nació en Canaán? El Mesías, Cristo. Que tu final sea Cristo, que Cristo sea todo. Ahí tenemos la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, como Abraham, Dios llamó a Abraham. Él respondió. Para que saliera de la fe de la idolatría de Ur de los Caldeos y tuviera la fe de Cristo. Él llamó a Eliseo para que dejara las cosas materiales y realmente se enfocara en el poder de Dios, una doble porción de tu espíritu. Es lo que él anhelaba. Y él llamó a Pablo, y Pablo dejó su objetivo personal y entró dentro del objetivo de Cristo, la evangelización mundial. Por eso Dios los utilizó. Dios hace la obra, Dios merece toda la gloria. Él nos escoge como instrumentos. Que estemos simplemente respondiendo, heme aquí, envíame a mí, como Isaías, en Isaías 6:8. Él, desde ese momento, va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.